¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! Bienvenidos a este nuevo programa de Cristovisión que pretende, con la ayuda de uno de nuestros obispos de Colombia, poder profundizar sobre ese mensaje del Papa. Él tuvo su segunda audiencia con todos los fieles en la Plaza de San Pedro el miércoles 28 de mayo. Y por eso tenemos la oportunidad de dialogar, de profundizar, de aterrizar ese hermoso mensaje para la realidad colombiana. Y qué mejor que uno de nuestros obispos de Colombia nos ayude para eso. En esta ocasión saludamos con gran cariño a Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, obispo de la diócesis de Armenia. Monseñor Carlos Arturo, nos alegra muchísimo que esté con nosotros en Viva el Papa. Un saludo muy cordial a todos los cristovidentes de Colombia e igualmente fuera de Colombia, y a usted, Padre Ramón, en especial. Bueno, hemos tenido la oportunidad de conversar con Monseñor en muchas ocasiones y de estar allá en la diócesis, en algunas actividades que él ha realizado. Pero antes de empezar la audiencia, una pequeña impresión de cómo ha sido este inicio de pontificado del Papa León, Monseñor Carlos. Yo creo que ha sido un inicio de pontificado muy sereno, muy tranquilo, con gestos y manifestaciones muy concretas en querer continuar el legado del Papa Francisco, pero también desde la propia impronta, la impronta del Sumo Pontífice de León XIV, y como él mismo lo ha dicho, teniendo en cuenta todo lo que se vivió en el siglo XIX, cuando el Papa León XIII gobernó la diócesis por 25 años, desde 1878 hasta 1903, de manera que vemos que hay toda una profundización en la doctrina social de la Iglesia, en ese momento con una revolución diferente a la que tenemos hoy, que es una revolución tecnológica. Siento que hay una serenidad, que el Papa ha ido dando muestras de un amor muy profundo por la Iglesia y por Jesús, y por querer mostrarnos el rostro de Cristo y por ende el Evangelio. Monseñor, a usted y a todos los cristovidentes los voy a invitar a que veamos esos 8 minutos de catequesis que él nos ofrece para que a partir de esa catequesis podamos profundizar en ella. Continuiamo a meditare su alcune parabole del Vangelo che sono un'occasione per cambiare prospettiva. Queridos hermanos y hermanas, continuamos meditando sobre algunas parábolas del Evangelio que nos ofrecen la oportunidad de cambiar de perspectiva y abrirnos a la esperanza. La falta de esperanza a veces se debe a que nos quedamos atrapados en una cierta forma rígida y cerrada de ver las cosas, y las parábolas nos ayudan a mirarlas desde otro punto de vista. Hoy me gustaría hablarles de una persona experta, preparada, un doctor de la ley que sin embargo necesita cambiar de perspectiva porque está concentrado en sí mismo y no se da cuenta de los demás. De hecho, le pregunta a Jesús cómo se hereda la vida eterna, utilizando una expresión que la considera como un derecho inequívoco. Pero detrás de esta pregunta quizá se esconde precisamente una necesidad de atención. La única palabra sobre la que pide explicaciones a Jesús es el término prójimo, que literalmente significa el que está cerca. Por esto, Jesús cuenta una parábola que es un camino para transformar esa pregunta, para pasar del ¿quién me quiere? Al ¿quién ha querido? La primera es una pregunta inmadura. La segunda es la pregunta del adulto que ha comprendido el sentido de su vida. La primera pregunta es la que pronunciamos cuando nos situamos en un rincón y esperamos. La segunda es la que nos impulsa a ponernos en camino. La parábola que cuenta Jesús tiene de hecho como escenario un camino, y es un camino difícil y áspero como la vida.
Es el camino que recorre un hombre que baja de Jerusalén, la ciudad en la montaña, a Jericó, la ciudad bajo el nivel del mar. Es una imagen que ya presagia lo que podría ocurrir. Efectivamente sucede que ese hombre es asaltado, golpeado, despojado y abandonado medio muerto. Es la experiencia que se vive cuando las situaciones, las personas, a veces incluso aquellos en quienes hemos confiado, nos quitan todo y nos dejan tirados. Pero la vida está hecha de encuentros, y en estos encuentros nos revelamos tal y como somos. Nos encontramos frente al otro, frente a su fragilidad y su debilidad, y podemos decidir qué hacer. Cuidar de él o hacer como si nada. Un sacerdote y un levita bajan por ese mismo camino. Son personas que prestan servicio en el templo de Jerusalén, que viven en el espacio sagrado. Sin embargo, la práctica del culto no lleva automáticamente a ser compasivos. De hecho, antes que una cuestión religiosa, la compasión es una cuestión de humanidad. Antes de ser creyentes, estamos llamados a ser humanos. Podemos imaginar que después de haber permanecido mucho tiempo en Jerusalén, aquel sacerdote y aquel levita tienen prisa por volver a casa. Es precisamente la prisa tan presente en nuestra vida la que muchas veces nos impide sentir compasión. Quien piensa que su propio viaje, debe tener la prioridad, no está dispuesto a detenerse por otro. Pero he aquí que llega alguien que sí es capaz de detenerse. Es un samaritano, es decir, alguien que pertenece a un pueblo despreciado. En su caso, el texto no precisa la dirección, sino que solo dice que estaba de viaje. La religiosidad aquí no tiene nada que ver. Este samaritano se detiene simplemente porque es un hombre ante otro hombre que necesita ayuda. La compasión se expresa a través de gestos concretos. El evangelista Lucas se detiene en las acciones del samaritano, al que llamamos bueno, pero que en el texto es simplemente una persona. El samaritano se acerca, porque si quieres ayudar a alguien, no puedes pensar en mantenerte a distancia. Tienes que implicarte, ensuciarte, quizás contaminarte. Le venda las heridas, después de limpiarlas con aceite y vino, lo carga en su montura, es decir, se hace cargo de él, porque solo se ayuda de verdad si se está dispuesto a sentir el peso del dolor del otro. Lo lleva a una posada donde gasta dinero, 2 denarios, más o menos 2 días de trabajo, y se compromete a volver y, si es necesario, a pagar más, porque el otro no es un paquete que hay que entregar, sino alguien que hay que cuidar. Queridos hermanos y hermanas, cuando seremos capaces nosotros también de interrumpir nuestro viaje y tener compasión, cuando hayamos comprendido que ese hombre herido en el camino nos representa a cada uno de nosotros, y entonces el recuerdo de todas las veces que Jesús se detuvo para cuidar de nosotros
nos hará más capaces de compasión. Recemos, pues, para que podamos crecer en humanidad, de modo que nuestras relaciones sean más verdaderas y más ricas en compasión. Pidamos al corazón de Cristo la gracia de tener cada vez más sus mismos sentimientos. Pues bien, esta fue la catequesis del Papa, la audiencia central. Él hace esta catequesis explícita en italiano y luego hace una síntesis en diferentes idiomas para que llegue al corazón de los diferentes grupos lingüísticos. Después de estos mensajes, vamos a conversar con Monseñor Carlos Arturo Quintero sobre este potente mensaje que hoy nos ofrece el Papa León XIV. Ya volvemos. Estás viendo ¡Viva el Papa! Volvemos a Viva el Papa con Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, obispo de la diócesis de Armenia. Monseñor, esta es la segunda catequesis del Papa, la segunda audiencia que ha tenido, y se centró en la parábola del buen samaritano, siguiendo el tema del jubileo de las parábolas y de las catequesis acerca del jubileo de la esperanza. ¿Cuál es su primera impresión de este mensaje? No, me parece un texto muy bien seleccionado, sobre todo en estos momentos tan cruciales para la historia de la humanidad. Hablar del buen samaritano que nos implica aprender a tener la capacidad para detenernos en el camino de la vida y poner al otro, como dice el Papa, por encima de nuestro proyecto de viaje. Eso no es nada fácil. Eso implica acortar distancias, implicarnos, como dice también el Papa, gastar de lo nuestro. Qué difícil gastar de lo nuestro para hacernos cargo del dolor del otro. Me parece que una parábola muy bien escogida para hablarnos desde la esperanza en este año jubilar. Hay una introducción que él hace que me parece muy interesante, y es decir, estas parábolas tienen un profundo contenido de esperanza, porque tratan como de ubicarnos y de cuestionar nuestra manera de vivir. Dirá en algún momento el Papa, nos ayudan a pasar de la pregunta inmadura, ¿quién me ama?, a quién me ama, a cómo amo, una cosa así dice el Papa. Este estilo de acercarse a la palabra de Dios, que es muy de lección divina, ayuda mucho a cuestionar también sobre nuestras maneras de comprender la palabra y de vivir el Evangelio. Sí, indudablemente, y lo dice el Papa, como tenemos que contemplar con esperanza todas las veces que Jesús se ha detenido cuando hemos caído, cuando estábamos caídos al borde del camino. Por lo tanto, ahora nos toca a nosotros detenernos como el buen samaritano para auxiliar al hermano, para ayudar al otro, y eso solamente se puede vivir desde la esperanza, porque la virtud de la esperanza, que es una virtud teologal, trae consigo algo muy importante, y es que no solamente nos permite soñar en el futuro, más allá de un simple optimismo, sino que nos permite soñar en los bienes eternos. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura, sino que además nos exige poner los pies sobre la tierra, y eso se llama compromiso, el compromiso mío con mi prójimo. Dice el Santo Padre al comienzo, en la introducción de este mensaje, que hay que cambiar la perspectiva, que esto está en un contexto de un maestro de la ley, y que de una u otra manera nos fijamos en un cierto modo rígido y cerrado de ver las cosas, y sucede que eso es un signo de que nos falta esperanza. Usted, además de obispo, es comunicador social y psicólogo. Esa actitud como rígida de no aceptar sino esta manera y no otra, ¿cómo la ve usted, monseñor? Sí, y el Papa lo dice como aquel señor es un conocedor de la Escritura, y casi que él, cuando se acerca a Jesús, está exigiendo un derecho de su salvación, como algo que yo me he ganado por derecho propio, por conocer las Sagradas Escrituras. Esa rigidez nos lleva a olvidarnos muchas veces de los demás. Esa rigidez en nuestra manera de ser nos lleva, como el rico Epulón, a pasar por encima de los pobres.
a ignorar las necesidades de nuestros hermanos y a descartarlos incluso socialmente, lo que ha vivido en la sociedad en los últimos años, cuando marginamos, cuando descartamos a los ancianos, cuando nos olvidamos de los niños que tienen que salir a trabajar y que no tienen lo suficiente para vivir, cuando nos olvidamos de las familias disfuncionales. De manera que para poder engendrar esa virtud de la esperanza necesitamos abrir nuestros ojos, contemplar a nuestro alrededor todo lo que hay, darnos cuenta de la belleza del mundo y entender que nosotros no estamos solos en el mundo, que a nuestro alrededor hay personas maravillosas a las que llamamos prójimo. Y algo muy hermoso que el Papa también advierte es cómo me puedo acercar a ese otro como prójimo, pero sin olvidarme que yo también soy prójimo. Hay una frase que es hermosa y muy existencial. Me permito leerla para que podamos de ahí agarrarnos. Dice, ¿cómo no pensar en la vida? Un camino difícil e intransitable. La vida es eso. Y en la experiencia que sucede cuando las situaciones, las personas, a veces incluso aquellos en los que habíamos confiado, nos quitan todo y nos abandonan. Deja ese gran cuestionamiento el Papa, muy existencial. Así es. Y también entender cómo a veces las prisas nos llevan a olvidarnos de los demás. Vivimos hoy en un mundo supremamente acelerado y cuando nos encontramos en el camino de la vida con esos seres humanos golpeados, maltrechos, cansados, fatigados, pues a veces nuestro camino se torna también difícil, pero nos podemos volver intransigentes, podemos volvernos indiferentes y apáticos frente a tantas necesidades con las que nos topamos. Y yo creo que aquí lo que el Papa nos ha advertido es un gran desafío, un cambio de perspectiva que se da en aquel hombre que se acerca a Jesús, que se tiene que dar en nosotros y que luego en ese cambio de perspectiva es como ponernos el ropaje del buen samaritano para superar diferencias. Recuerden que el buen samaritano pertenece a un pueblo despreciado, también lo advierte el Papa, pero la única manera de acortar distancias es tomar conciencia que somos hermanos y no adversarios. El Papa presenta aquí la cultura del encuentro, dice. Hay como dos situaciones de encontrarnos. Una, salir corriendo y no comprometernos con nada. Y la otra sí, ocuparnos de la persona que está pasando necesidad. Usted ha planteado en este análisis que estamos haciendo eso, como que la prisa y la preocupación por uno mismo, no tengo tiempo para encontrarme con el dolor de los demás. O nos detenemos y hacemos algo. Ese es un cuestionamiento que nos ofrece esta parábola que el Papa analiza. Indudablemente, Padre Ramón, porque la vida está hecha, dice el Papa, de encuentros y la prisa nos hace pasar de largos. Aprender a detenernos en el camino, hacer un pare, un alto en el camino, nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos, pero también nos lleva a salir de nuestro ensimismamiento, de nuestros egoísmos e individualismos para acercarnos al otro y para abrazar a los otros, superando barreras ideológicas, incluso de credo, barreras de raza, de nacionalidad, para entender que podemos construir un camino juntos, cambiando de perspectiva. Pues qué lindo sentir y experimentar la cercanía del otro y yo hacerme cercano al otro. Creo que también para nosotros como hombres y mujeres de iglesia, para los sacerdotes y obispos, es una llamada concreta a acercarnos a los más pobres y a los más desvalidos, porque también nos podemos quedar, ahora que estamos viviendo toda esta experiencia de Laudato Si, quedarnos hablando de los pobres y de una iglesia abanderada de los pobres y la pobreza, pero quizás pensando en una pastoral de los pobres sin pobres, cómo hacer realidad el hecho mismo de que como buenos samaritanos tenemos que auxiliar a aquel hermano que necesita una palabra de consuelo y una ayuda solidaria y caritativa. Precisamente fijando la atención en el levita y en el sacerdote, dirá el Santo Padre que la práctica del culto no conduce automáticamente a ser compasivos. Ese tema es un tema interesante hoy en un mundo que aprecia mucho los rituales de toda clase, pero no conectados con la compasión. Sí, y entender una cosa muy importante y es que antes de ser
cristianos tenemos que ser buenos seres humanos, y eso lo ha dicho el Papa, y me parece que es sumamente importante. Qué bueno ser reiterativos con eso. ¿Cómo puedo ser un buen profesional si yo no soy un buen ser humano? ¿Cómo puedo ser un buen médico, un buen comunicador social, un buen sacerdote, un buen obispo si yo tengo una poca y débil sensibilidad humana? Me parece que ser seres humanos a cabalidad nos lleva a considerarnos luego como buenos cristianos, buenos profesionales y excelentes hombres y mujeres capaces de dar la vida por los demás. Yo creo que entender esta realidad nos lleva a algo más, y es que tenemos que superar esas diferencias que hay entre nosotros para poder ser solidarios y para poder vivir la misericordia auténticamente. La palabra compasión significa padecer con el otro, despertar una empatía con el otro, generar confianzas, ayudar para que se posibiliten los encuentros entre los seres humanos, y eso nos exige caminar por la vía del diálogo. La compasión es ponernos en los zapatos del otro. Esa compasión nace de unas entrañas profundas de misericordia. Bueno, ¿cómo le suena esta frase, monseñor, que el Papa también dijo en esa línea que usted está reflexionando? Si se quiere ayudar a alguien, no se puede pensar en mantener las distancias. Hay que implicarse, ensuciarse, tal vez contaminarse. ¿Cómo le suena esto, monseñor? Excelente. Es que la palabra es significativa. Sobre todo ese concepto de ensuciarse para nosotros los latinoamericanos es una palabra muy nuestra, muy popular. Ensuciarse significa embarrarse, hay que meterse. El Papa Francisco lo decía hermosamente hablando de los sacerdotes y de los obispos, cómo tenemos que oler a piel de oveja. Es lanzarnos a la conquista de los valores del reino. Es que es muy fácil hablar de los pobres, hablar de inversión social, es muy fácil hablar de los habitantes en situación de calle, pero ¿y cuál es el contacto que tengo yo con ellos? ¿Soy capaz de abrazarlos? ¿Soy capaz de mirarlos a los ojos en medio de los olores que muchas veces se expelen cuando me acerco hacia ellos? ¿Soy capaz de estar ahí, compartir con ellos? ¿O tengo que buscar una zona de confort para poder atender a una persona que es pobre o necesitada? Entonces empezaríamos a clasificar a las personas, y creo que eso sí sería horrendo para nosotros si no entendemos el Evangelio como un Evangelio de la vida y de la caridad. A nivel de análisis de la parábola, el Santo Padre va a decir que esta parábola nos obliga a interrumpir nuestro camino y a tener compasión. Dice, cuando hayamos comprendido que aquel hombre herido en el camino representa cada uno de nosotros a los que Jesús ha cuidado tantas veces. Nos cuesta trabajo el tema de interrumpir nuestro camino para sentir compasión por los otros. Claro, porque hoy en día vivimos una vida tan acelerada que cada uno está pensando en lo que tiene que hacer, no me alcanza el tiempo, tengo que terminar esto, tengo que hacer esta actividad, tengo que llevar un trabajo a la universidad. Entonces vivimos en una vida tan acelerada que no somos capaces de interrumpir el camino para mirar si realmente hay otros atrás que quedaron rezagados, a quienes debo esperar, que quizás debo ayudar a los que van más adelante, pero que ya van cansados en el camino, o tal vez que van al lado mío, pero van muchas veces también contemplando su vida a su manera, ensimismados en sus cosas y olvidándose de lo que hay alrededor. Entonces, interrumpir nuestro viaje significa muchas veces posponer ciertas cosas para comprometernos con los más pobres y necesitados. Monseñor, ¿cómo la diócesis de Armenia aterriza toda esta realidad del buen samaritano que ha resonado en esta parábola? Bueno, a mí siempre me ha parecido que es un pasaje hermosísimo porque dibuja muy bien la realidad de nuestra sociedad hoy, y todos estamos llamados a ser buenos samaritanos. En nuestra diócesis realizamos diversas obras sociales, tratando de acortar distancias, tratando de interrumpir muchas veces nuestro viaje en el camino y poder abrazar a aquel que muchas veces está descartado socialmente. Hemos tratado incluso en los últimos tiempos de articular estas propuestas con los servidores públicos desde el hospital mental, desde la alcaldía o desde la gobernación, pensando y soñando siempre en que podemos juntos ayudar a la transformación de nuestra sociedad. Y qué mejor que acortar esas distancias acercándonos a los más pobres y necesitados. Tenemos un programa, por ejemplo, en la diócesis de Armenia que se llama QR, Quiero Recuperarme, que está dirigido a habitantes en situación de calle y a personas que son sujetos de adicciones. Tenemos una fundación que se llama Tejiendo Sueños de Esperanza, que
interviene y ayuda y aborda a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Y tenemos también un programa especialmente para los adultos mayores a través del Hogar La Esperanza y diversas obras desde la pastoral social con programas como Anawin, que tiene una serie de subprogramas a donde se puede acceder muchas veces para sentir solamente una palabra amiga, una palabra de consuelo, donde hay atención psicológica, atención espiritual, donde se puede muchas veces entrar a una peluquería o a un comedor como la Mesa Diocesana de la Fraternidad. Y naturalmente todas estas obras deben ser y han sido organizadas pensando en los más necesitados. Monseñor, terminando este momento que le agradecemos de corazón que nos haya brindado su tiempo, en la realidad de nuestro país, en el cual estos días está resonando este paro nacional y estas realidades de tantas miradas sobre lo social, sobre lo económico, sobre la salud, sobre tantas realidades que vemos todos los días en nuestro país, ¿qué alcance, qué aplicación le damos en este mensaje del Papa Francisco a esa realidad tan particular y tan compleja de nuestro país? Bueno, hay que recordar que ya es el Papa León XIV y que Sí. en el legado del Papa Francisco hay una cosa muy interesante y es que el Papa Francisco alcanzó a dejarnos el mensaje de la Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales, el número 59, que se titula que hay que compartir con mansedumbre la esperanza que hay en nuestros corazones y dice que hay que desarmar el corazón, hay que desarmar la palabra, hay que purificarla de toda violencia. Esas mismas palabras se las escuché al Papa León XIV, diciendo tenemos que desarmarnos de la violencia. Y creo que ese es el mejor camino para vivir la parábola del buen samaritano hoy ante tantas polarizaciones, divisiones internas, ante tantas ideologías que vemos pulular en nuestra sociedad colombiana y en el mundo, pues hoy necesitamos ser profetas de esperanza como el buen samaritano, necesitamos ser artesanos de la paz, constructores de estas vías de paz a través del diálogo y necesitamos ser, con una expresión muy linda del Papa Francisco, cantores de esperanza, capaces de contemplar en el mundo la belleza, capaces de contemplar en medio de tanta confusión la esperanza y la alegría. Creo que ese es el camino. El Papa León XIV nos dice precisamente en esa misma realidad de aplicar a nuestro país que no pensemos tanto en nuestro camino, o sea, hay que interrumpir nuestro camino en función de pensar en los demás. Nos hace falta a los colombianos pensar un poquito más en interrumpir nuestros propios intereses, nuestras propias necesidades, para abrirnos un poco a escuchar y mirar realmente a los otros. El mundo de hoy se mueve con una dinámica diferente. Hay una cultura totalmente distinta, muchas veces contraria a la realidad del Evangelio. Eso no lo podemos ignorar. Muchas veces hoy vivimos en medios de individualismos, de personalismos, de egoísmos, y pues naturalmente eso nos va llevando a un confinamiento, en donde cada ser humano se va volviendo como una isla y nos podemos olvidar fácilmente de los demás, caer en una zona de confort y olvidarnos de todas las necesidades que hay a nuestro alrededor. Creo que es necesario seguir alimentando esa sensibilidad frente al dolor del hermano para sembrar en el corazón del otro la virtud de la esperanza. La esperanza es una virtud, es la virtud teologal. El Papa Francisco decía, esa virtud que llega a nosotros para sembrar la serenidad de manera que podamos enfrentarnos a las aflicciones, a las vicisitudes y dificultades de la vida. Es esa virtud que nos ayuda a construir un nuevo amanecer y a entender que cada día es un día maravilloso y poder decirle al Señor gracias, gracias, gracias y construir juntos este camino desde la fe, el amor y la esperanza. Monseñor Carlos Arturo, muchas gracias por darnos este tiempo a todos los cristovidentes y por permitirnos profundizar y aterrizar para nuestra propia realidad las palabras del Santo Padre León XIV. Siempre recuerde que este canal es su casa, que se le aprecia, que se le quiere mucho y que siempre cuente con nosotros. Muchas gracias, Padre Ramón, y así siempre lo he sentido, y desde nuestra diócesis a todos mi solidaridad y también una voz de esperanza. No olvidemos, una palabra más, hay que pensar que las prisas nos impiden
vivir la compasión, lo decía el Papa León XIV. Por lo tanto, hay que empezar a mirar y leer las prioridades, las prioridades. Busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. Dios les bendiga. Por favor, Monseñor, denos su bendición. Claro que sí. Que el Señor nos bendiga hoy siempre, que el Señor los guarde a ustedes, queridos cristovidentes, que el Señor llene el corazón de sabiduría de todo el personal de producción y preproducción que trabaja en el canal Cristovisión y nos llene de sabiduría, paz, alegría, fe y esperanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Monseñor Carlos Arturo, muchas gracias. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! Y a ustedes, queridos cristovidentes, muchas gracias por estar con nosotros y quédense en la programación de Cristovisión para ver el mundo con los ojos de Jesús. ¡Viva el Papa!